tal? Muy buenos días. Le damos la bienvenida a Vida en Equilibrio. Está usted en el 17.1 Jalisco TV. Mi nombre es Lorena Saavedra. Agradecida porque ha decidido comenzar el día de manera diferente. Especialistas en el estudio, nuestra clase de yoga y tips que seguramente serán de su interés. Yo le pregunto, y así vamos a comenzar con uno de los temas de esta mañana. ¿Usted se ha sentido sola? ¿Se ha sentido solo? O tan solo pensar en esta palabra, ¿qué le provoca? Porque hoy vamos a hablar de la soledad, pero esa soledad que enferma. Y para hablar de este tema está con nosotros Yunuen Torres. Ella es psicóloga. Yunuen, bienvenida a Vida en Equilibrio. ¿Cómo estás? Muy bien, Lore, contenta de compartir, como es costumbre, en este bonito escenario contigo. Muchas gracias. A ver, Yunuen, la soledad que enferma. Hay tantas canciones que hablan de la soledad. Por otro lado, quien dice que es necesario estar solos. Pero, ¿en sí qué es la soledad? Pues mira, Lore, me gustaría empezar por diferenciar lo que es la soledad del aislamiento social. La soledad viene de una emoción, de una apreciación o de una percepción personal. Es decir, déjame darte un ejemplo. Podemos imaginar una persona en medio de una fiesta rodeada de mucha gente de su edad, que comparten intereses y que quien observa desde lo lejos puede decir, oh, esta persona está muy acompañada. No debe de experimentar soledad, pero no necesariamente es así. Es decir, la soledad no se mide en función de la cantidad de personas que rodean a la persona, sino de la sensación que la persona tiene en función de la manera en cómo se vincula o se conecta con los otros. Ok. A diferencia del aislamiento social, que este es más objetivo porque hay ciertas cosas que se miden, como la frecuencia en sus relaciones personales, con cuántas personas se vincula, de qué manera se vincula, si vive solo. Hay otros factores que van haciendo esta suma para considerar aislamiento social diferente de soledad. Y fíjate, en el aislamiento social, la persona no necesariamente puede experimentar soledad. A lo mejor es de estos que se tomó súper en serio, que los amigos se cuentan con los dedos de una mano, sí, claro. Y tiene un solo vínculo, pero ese vínculo es suficiente para satisfacer esa necesidad de vínculo y no experimentar soledad. O sea que ahí es cuando empezamos a comprender, ¿verdad? El hecho de no es lo mismo estar solo que sentirse solo, ¿no? O alguien que vive solo, como tú dices, puede sentirse acompañado y viceversa, personas que viven acompañadas sentirse solas. Así es. A ver, ¿en qué momento hemos escuchado, y seguramente usted también allá en casita, que es necesario, ¿no? A veces estar solos para conocernos, regalarnos algunos momentos de soledad, ¿sabes? Para entonces darnos cuenta cómo somos, el famoso autoconocimiento. Y perdóname, Lorena. Yo iba a decir, ¿en qué momento se vuelve enfermedad? ¿En qué momento enferma la soledad? Muy bien. Justo esta parte que dices es muy importante porque la soledad es algo que sí necesitamos, pero como una elección, como un priorizar en lo que yo necesito en este momento, este espacio por X, Y o Z razón. A diferencia del empezar a desconectar. En la soledad, uno comienza con pensamientos como no me siento visible, no me siento escuchado, no pertenezco, y entonces esto es lo que va fracturando, porque entras en un ciclo de soledad. Es decir, esto que yo aprecio que sucede conmigo, pongo otro ejemplo. Mi impresora está en un mueble que está muy pesado y cuando la conectamos quedó muy fijo. Entonces, si yo la quiero desconectar o volverla a conectar, se vuelve todo un rollo. O sea, no es como tan sencillo como decir, vuélvela a conectar y ya. Sí. Ahí está la impresora, pero si se queda fuera de línea, no hay manera de que me imprima. Entonces, la persona puede estar completa de la manera en que esté, pero no necesariamente vinculada con nosotros. A ver, entonces, digo, es importante que nos quede claro para decir, a ver, entonces, no es lo mismo decidir estar solo, no me queda de otra, también. Para ir allá en casita, que nos quede claro y sobre todo el mirar que la soledad puede enfermar. ¿En qué momento y cómo identificarlo? Entonces entramos justo en ese ciclo que te decía. Yo tengo una experiencia que me traduzco en soledad y entonces de esa soledad
genero aumento en mi cortisol porque se convierte en algo, en un estresor constante, baja mi inmunidad y ahí es donde comienzan a aparecer estas enfermedades. Después yo hago un alejamiento para protegerme porque parece que a los otros no les importo, soy invisible y entonces me protejo para no enfrentarme a esto que es mi realidad. Y al no tener como una respuesta del otro, porque a lo mejor el otro dice, pues hay que darle su espacio, yo refuerzo esta idea y comienzo el ciclo. Entonces, ante el elevado cortisol, baja la respuesta inmune y entonces ahí empieza la obesidad, la diabetes tipo 2, la ansiedad, la depresión, los problemas del corazón y bueno, un sinnúmero. Al punto de que esto ya se convirtió, Lore, en un tema de salud pública. Eso es pues fuerte, Yunuen. ¿Sí? Así es. Entonces, la manera en que nosotros podemos pensar que podemos ayudar a la persona a reconectar no es tan sencilla desde el punto en el que la persona tiene que tomar de pronto esta iniciativa. Sí. Hay algo muy bonito y muy potente que les quiero compartir el día de hoy y es como una invitación. Si tú eres alguien que ha observado a otra persona en soledad, sí, y no has hecho nada, hoy te invito, hoy los invitamos, Lore, a que hagan esta invitación. Una invitación puede salvar una vida. Sí, claro, si empezamos a notar, pero hay algunos tintes, hay algunos avisos, ¿no? Alguien que decía, pues, tú lo decías al inicio, de repente, ¿cómo vemos a los demás? Que finalmente es nuestra percepción. Alguien que vive sola, que vive solo, muchos dicen, pobre, está sola. Está solo. Y no sabemos si en realidad la pasa bien, como tú dices, ¿no? O decir, vive sola, vive solo y lo vemos que no sale, que no quiere salir, se le hacen invitaciones y no quiere salir a ninguna parte y al contrario, tiene algunas condiciones de salud. Ahí es donde hay que entrar. Exacto. Ahí es donde hay que persuadir, donde hay que invitar, donde hay que escuchar sin prisa. Y claro que gran parte del trabajo va a tocar a la persona que está experimentando esta sensación, esta emoción. Porque sí, voy a decirlo así, hay que forzarnos un poquito. Hay que hacer un intento consciente. Si yo ya vi que me cuesta trabajo pedir ayuda, si yo ya me di cuenta de que no siento tener una sola persona a quien contarle lo que me sucede, es decir, no tengo una red de apoyo, me siento de manera constante y me veo de manera constante en estos pensamientos de soledad, entonces transito a ese nivel de conciencia donde me esfuerzo, me esforzo para generar esto un hábito y entonces después poder volver a fluir de manera natural. ¿Cuántas personas de repente por algunas condiciones se empiezan a aislar? Dejan de salir, dejan de frecuentar sus grupos de amigos y esos mismos amigos ya no buscan a la persona. Qué importante es, Yunuen, como tú dices, hoy la invitación es para, si saben de alguien, algún amigo, un familiar que se ha ido distanciando, que sea ese foco de alerta. Para que lo busquen. Para que lo busquen y que sea ese foco de alerta también de las personas que se están sintiendo así, a saber que no están solos, a saber que habemos personas que queremos estar ahí, ¿no? Entonces a darse esta oportunidad. Fíjate, Lore, que estaba leyendo el otro día una investigación que hicieron en Harvard desde el año 1938. O sea, son 80 años que han dado seguimiento a una serie de ahora adultos para identificar cuáles son esos factores que producen bienestar y que alargan la vida en las personas. Me encanta. Y no fue el dinero, no fue el éxito, no fue la fama, no fue el nivel socioeconómico, no fue la profesión, fue el vínculo. El vínculo hace la diferencia para generar esta sensación de bienestar. Al final somos seres sociales. Claro. Entonces, empezar a puntualizar en esto. No importa si no son muchos, porque es real. Con que tengas uno que sea de calidad. Estoy pensando en un trapecista. Sí. El trapecista debajo tienen una red grande de apoyo, pero al lugar al donde va a lanzarse de manera inicial es solo una línea muy delgada, pero muy fuerte, que sostiene con firmeza. Entonces, es justo eso, es poder confiar, poder tener, aunque sea uno, que pueda sostenerte en estos momentos de necesidad social. Entonces, antes de que esa soledad enferme, Yunuen, para cerrar la invitación es
para ambas partes, ¿no? Si usted allá en casita se sintió identificado, se ha ido aislando de repente de su círculo social, empieza con ese desgano o empieza a doler la situación en la cual se encuentra, buscar ayuda profesional, buscar a sus amistades para salir adelante antes de que enferme. Y por el otro lado, también darnos cuenta quién del grupo, quién de los amigos, quién de la familia se ha empezado a aislar para entonces invitarlo. Me gustó mucho como dijiste y me encantaría que hicieras una invitación para despedirnos, Yunuen. Muy bien, pues es eso, inviten, acérquense, estén para quienes ustedes creen que los necesitan, porque esto no mide edad, sucede en niños, adolescentes, adultos, en todo. Entonces, fíjense quién necesita de ustedes y si tú estás experimentando esto, pues vamos forzándonos un poquito, porque hoy es el día para hacer ese cambio. Ay, me encanta, Yunuen, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy es el día para hacer ese cambio, ¿sí? Gracias, que la soledad deje de pesar. Y hay muchas herramientas que ya nos vino a compartir esta mañana Yunuen para poderlo hacer. Gracias y nos vemos muy pronto. ¿Sí? Claro. Yunuen Torres, psicóloga, y nos acompañó hoy en Vida en Equilibrio. Yo le invito a usted para que se quede. Hacemos una pausa y regresamos. Mire, ya está aquí en el estudio el doctor Mauricio Beltrán. Él es médico especialista geriatra. Doctor, qué bueno que aceptaste la invitación de estar una vez más con nosotros en Vida en Equilibrio. Buenos días. Buenos días, Lore. Muchas gracias por la invitación. De verdad, muy complacido por esta segunda ocasión. Y espero doctor, más. Claro, por supuesto. Sí. Es que hay muchos temas que tratar, mucho que aprender. Sobre todo si allá en casita usted, bueno, pues tiene un familiar, un adulto mayor. Todos finalmente vamos para allá. Ajá. ¿Y de qué es lo que se busca, doctor Mauricio? Pues llegar en las mejores condiciones, ¿no? Claro. Hoy el tema es la depresión en el adulto mayor. Vamos a definirlo. ¿Cómo lo definimos? ¿Qué es la depresión? La depresión es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por una alteración de cómo sientes, cómo piensas y cómo actúas. No solo es estar triste. Eso es uno de los síntomas, ¿no? Pero que esto te lleve a impactar en tu día a día, en tus actividades cotidianas, incluso al punto de no poder hacerlas. No poder hacerlas. A ver, doctor, ya nos va quedando claro. Porque de repente, bueno, se va avanzando en los años, en las etapas de la vida, en las décadas, y por supuesto llegar a esta etapa para muchas personas es empezar a poner etiquetas, ¿no? Claro. Es que ya está grande, es que es normal, es que, o sea, pérdidas también. Van como muchos factores y muchas cosas de la mano que podrían llevar a pensar en esa depresión. Pero no tiene que ser así, doctor. No, de hecho, algo que me gustaría puntualizar aquí es que la depresión no es algo normal que se dé con el envejecimiento. Por supuesto que sí es un factor de riesgo la edad por lo que acabas de mencionar, ¿no? La cantidad de pérdidas que llevan, que existe un duelo recurrente, que tienen muchos medicamentos, que tienen otras enfermedades y que aumenta el riesgo de que lo presenten. Pero solo por la edad presentar depresión no es así. Me gusta mucho que lo digas y así como hay que subrayarlo, claro, para dejar de poner etiquetas o cambiar también nuestra forma de pensar o nuestro sistema de creencias en torno al adulto mayor. Justo lo dijiste, doctor Mauricio, factores de riesgo. Factores de riesgo, 1, la edad. ¿La edad? Que hayan presentado episodios depresivos anteriormente, que tengan alguna otra alteración mental, que hayan presentado varias enfermedades, que tengan consumo de múltiples medicamentos, que tengan una soledad, ¿sí? Que estén solos, que estén aislados de su comunidad. Eso también es un factor de riesgo. Y por supuesto, el presentar alteraciones cognitivas, ¿sí? Alteraciones ya del procesamiento de su mente. Todos esos son factores de riesgo. ¿Y cómo es que se va presentando? ¿Cómo podemos identificarlo? Esa es una gran pregunta porque desgraciadamente uno espera asociar la depresión con llanto fácil, con irritabilidad, ¿no?
síntomas muy clásicos y aunque por supuesto que sí son síntomas, también se puede presentar en el adulto mayor como alteraciones en su atención, como alteraciones en su coordinación, síntomas que podrían asemejar algún trastorno cognitivo o lo que se conoce comúnmente como una demencia, ¿sí? También insomnio, trastornos de la eliminación como pipí, popó, que pueden presentar hasta incontinencia. Es decir, síntomas atípicos que en alguien que no está tan familiarizado con el adulto mayor pueda pensar en todo menos en una depresión. Doctor, es que es justamente lo que estaba yo pensando. Es muy difícil poderlo relacionar con todo esto que tú estás diciendo a la depresión. Incluso cuando decíamos, o se ha relacionado incluso en las caricaturas también, ¿no? Ese adulto mayor es muy enojón, sí, claro, es propio de la edad, pero ¿cuándo pensar que detrás de ese enojo, de esa irritabilidad, hay una depresión? Siempre que exista algún cambio sospechoso, alguna alteración de su común, hay que buscar la valoración. No digo que siempre va a ser depresión, pero la intención va a ser la valoración, ¿de acuerdo? Bueno, para ir tomando nota, ¿cómo se trata, doctor, o cómo se llega ya al diagnóstico? Por supuesto que vamos a hacer una entrevista muy dirigida acerca de los síntomas que presenta nuestro paciente, ¿no? Vamos a interrogar al familiar, si está presente, buscando estos cambios, buscando saber desde cuándo es que se presentan y por supuesto que también haremos unos interrogatorios ya establecidos, ¿sí? O cuestionarios que ya están bien estudiados, bien validados, a fin de que presentar tal puntuación nos haga pensar en que efectivamente tiene depresión, siempre buscando hacer lo más cercano a lo que se describe en el trastorno o en el libro de trastornos mentales, en su versión más actualizada. A ver, doctor, entonces vamos comprendiendo qué es lo que sucede. ¿Puede haber adultos mayores que quizá no lo expresen de esta manera, simple y sencillamente se van encerrando o dejan de comer o no quieren ver a nadie? O sea, que son síntomas un poquito más claros, pero que también podrían llevarnos a pensar que son propios de la edad, y lo digo entre comillas. Claro, la pérdida del apetito, ¿sí? La pérdida o el gusto por hacer cosas que antes disfrutaba, visitar a la familia, tocar un instrumento, escuchar música, salir a la plaza, puede ser que pierda esta motivación, este gusto. Y son algunos de los síntomas que sí puede presentar la depresión. Sí. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos. Está con nosotros el doctor Mauricio Beltrán y estamos hablando justamente de la depresión en el adulto mayor. Hay mucho más que platicar todavía de este tema, así es que quédese con nosotros. Qué bueno que se quedó con nosotros esta mañana en Vida en Equilibrio. Mi nombre es Lorena Saavedra y estamos hablando justamente de la depresión en el adulto mayor con el doctor Mauricio Beltrán. Doctor, nos quedábamos en ya los síntomas, ¿no? Decíamos diferentes formas de actuar, de comportarse, pero siempre y cuando sean diferentes a lo que nuestro adulto mayor hacía de manera habitual, es un foco rojo. O sea, no descartar que podría ser depresión. ¿Sí? Claro. Para poder entonces ya vincularlo con el especialista y que llegue el diagnóstico. Siempre que exista sospecha de que algo está sucediendo, mi recomendación principal sería acudir con el geriatra, acudir a valoración. ¿Sí? El impacto de dejar pasar muchas cosas y solo atribuirlas a la edad hoy tiene a nuestra población con muchas complicaciones que tristemente se pudieron haber tratado si se reconocían a tiempo. La depresión, por ejemplo, no es su excepción. ¿Sí? ¿Cómo se trata la depresión? Sí. La depresión, y no solo en el adulto mayor, necesita del apoyo de la psicoterapia. ¿Sí? O sea, sí o sí necesitamos el apoyo de un terapeuta que nos ayude a gestionar las emociones, reconocerlas y buscar medios por los cuales llevar una conducta diferente. En algunas ocasiones no es suficiente y nos podemos apoyar, claro que sí, de algunos medicamentos, ¿sí?
los famosos antidepresivos. Medicamentos que afortunadamente hoy hay tantos en el mercado y que no solo tienen su uso en la depresión, tienen uso en ansiedad, en trastornos del tipo psicótico, incluso en padecimientos de dolor. ¿Sí? Estos fármacos son muy, muy buenos y tristemente tienen un estigma negativo, que cuando alguien está tomando esto es porque alguien se volvió loco. Claro. O porque alguien se salió de control. O sea, volvemos a las etiquetas, doctor, correcto, y volvemos al sistema de creencias, ¿no? Que hay que nos quede claro que en la mayoría de los casos es necesario hacerlo. Y muchas veces este sistema de creencias viene de introyectos que aprendimos en las novelas, que nuestros amigos, nuestros familiares nos comentaron, pero cuando comenzamos a investigar, cuando comenzamos a reflexionar, nos damos cuenta de que no es así. ¿Sí? En el caso de la depresión, regresando al tema, sí tiene que tener tratamiento por terapia y por medicamentos cuando no es suficiente con la terapia. ¿Sí? Y no buscan sedar, no buscan que no sienta, buscan ayudar cuando la voluntad no es suficiente a modificar el tren de pensamiento. Ajá, sí. Eso también que acabas de decir que también está muy relacionado, ¿verdad? Medicamentos para que estén tranquilos, para que estén dormidos, no va por ahí, doctor. No, por supuesto que no, es ayudar a gestionar la parte bioquímica del cerebro a que tenga un mejor pensamiento, un pensamiento más de paz, más de tranquilidad, más de plenitud, ¿sí? Jamás va a ser para intentar sedar o tranquilizar en forma negativa al paciente. O sea, suavizar, ¿no? Hacer de cuenta que no pasa nada y que está de la mejor manera. Qué bueno que lo dices y que quede claro. Doctor, el tratarlo, los cambios que puede haber y por qué es tan importante que sí haya un tratamiento en el adulto mayor, hablando hoy de depresión. El impacto, y me gustó mucho cómo lo presentas, el impacto, existe impacto positivo de tratarlo e impacto negativo de no reconocerlo y no tratarlo. ¿Sí? El impacto positivo sería que desbloquearíamos una mejor calidad de vida, ¿sí? Una plenitud de nuestro adulto mayor, una forma de relacionarse con su entorno muchísimo mejor, más saludable. ¿Sí? El impacto negativo de no tratarlo sería condenarlo a la soledad, a pensamientos rumiantes de desvaloración, que no tenga el gusto por hacer algo que antes le gustaba. Un alimento, escuchar música, convivir con la familia, comiencen a perderse de muchos eventos. Incluso existe una relación muy marcada y ya conocida entre la depresión y el deterioro cognitivo. Tener depresión aumenta el riesgo de tener deterioro cognitivo o demencia. Y siempre que nosotros nos enfrentamos o estamos valorando a alguien por síntomas o sospecha de demencia, lo primero que tenemos que descartar es una depresión. Ajá, qué fuerte, ¿no? O sea, ¿a qué grado? Pues, doctor, te agradezco muchísimo que esta mañana estés con nosotros en Vida en Equilibrio. El doctor Mauricio Beltrán, él es geriatra y pues manos a la obra, ¿no? Igual también habrá adultos mayores que quizá no se pueden comunicar y también es importantísimo que estén en manos de un geriatra para que pueda entonces darles el tratamiento ideal y buscar combatir esa depresión. Sí. Claro. Nos vemos pronto, doctor, ¿sí? Eso espero y con todo gusto. Ya dijiste. Yo le invito a que se quede con nosotros porque mira, le preparamos lo siguiente esta mañana en Vida en Equilibrio. Tener plantas dentro de casa no solo embellece el espacio, también ayuda a purificar el aire. Elige especies fácil de cuidar, como el potus o la lengua de suegra. Además de decorar, nos recuerda que estamos conectados con la naturaleza, incluso dentro de casa. Estamos de regreso
en Vida en Equilibrio. Recuerde, 17.1 Jalisco TV. Y mire, y si por alguna razón usted quiere nuevamente ver alguno de los programas, puede visitar en la página de YouTube de Jalisco TV, Vida en Equilibrio. Ahí va a encontrar esta serie de programas para que los consulte, para que los comparta y por supuesto también nos etiquete en sus redes sociales o a través de las redes sociales también entre en contacto con nosotros, Jalisco TV, @Jalisco TV. Ya está aquí con nosotros en el estudio Sendy Jiménez. Sendy, bienvenida. Ella es familióloga. Qué gusto que estés aquí, Sendy. Y con un tema súper lindo, la relación entre la familia y la salud mental. Fuerte. Bienvenida. Primero que nada, ¿cómo estás? Sí, Lore, vamos a tomar aire porque... Sí, ¿verdad? Porque sí es un tema muy, muy nutrido, sobre todo en la actualidad, que es muy bonito escuchar que cada día más personas se preocupan por la salud mental, sí, tanto socialmente como en la familia, como sí, personas, ¿no? Ajá. A ver, la familia, ¿cuántas frases hemos escuchado de la familia? Es nuestro núcleo, es nuestro apoyo, sea como sea lo que estemos viviendo en el exterior, llegar con la familia es como arroparnos, ¿no? Y por supuesto que tendría que ser ese lazo tan importante para fortalecernos. Pero en muchas ocasiones no lo es, Sendy. Sí, Lore, y para llegar a sentir, experimentar la familia es mi lugar seguro, es el lugar donde quiero estar, claro, necesitamos tener una familia que nos enseñe que es una persona sana, ¿sí? Miren, Sigmund Freud decía que una persona sana era aquella que podía trabajar y amar. Desde mi punto de vista, hay otro autor que es Domínguez, que para mí se explaya un poquito más en lo que es ser una persona sana, ¿sí? Ajá. Entonces, primeramente tenemos que saber qué es una persona sana. Ajá, una persona sana es aquella que tiene sentido de vida. La persona sana también es aquella que reconoce sus límites, aquella que cuida sus relaciones personales. Todo eso tiene que ver con ser una persona sana. Ay, Sandy, pues yo creo que salí, medios raspadones, ¿no? Digo, si lo vemos así, tal cual, jole, tenemos muchísimo que aprender, trabajar definitivamente para poderlo lograr. Pero ahí vamos, de eso se trata, ¿no? Sí, entonces, aparte, a ver, sí, aparte tiene que reconocer su realidad. Ajá. Entonces, y estar viviendo en su realidad, porque antes pensábamos, Lore, que la persona que estaba enferma mentalmente les decíamos que estaban como locos, ¿no? Ya lo entonces, sí, entonces tenemos que tener, para saber, según este autor, si la persona está sana, tenemos que tener esos 4 aspectos bien cimentados y bien trabajados. Entonces, una familia que quiera desarrollar una persona sana, según este autor, tendría que fijarse en estos 4 aspectos, no solamente en que sepa amar y trabajar, claro, amar y trabajar, claro, pero también todas esas cuestiones, ¿no? ¿Cómo podemos saber si estamos dentro de un entorno familiar saludable? Vaya, que no corremos el riesgo de... Primeramente, pues como hemos platicado muchas ocasiones aquí en su programa Vida en Equilibrio, pues bueno, la persona tiene que sentirse amada. ¿Verdad? Primeramente tiene que sentirse amada para que nosotros como familia podamos desarrollar todos esos 4 aspectos de manera natural. Porque imagínense una mamá que se levanta diariamente y manda a su hijo a la escuela y se fija en el listado que tiene que hacer. A ver, tiene que saber hacer límites, tiene que saber relacionarse. No, o sea, dentro del amor que nosotros damos como familia, cubrimos todos esos aspectos, porque cuando nosotros damos como un checklist a cubrir para que nuestros hijos crezcan de manera sana, se vuelve como una locura, ¿no? Claro, vivimos, al filo con todo más, si hay chamba, si hay tantas cosas, ¿no? La casa simplemente y vigilar otros aspectos de la vida. Entonces, ¿cómo lograrlo, Sendy? Decíamos, primeramente, cuando somos papás de hijos chiquitos, etcétera, cubrirlos con nuestro amor, siempre pensar en su bien, ¿sí? Y naturalmente esos 4 aspectos
se van dando como en la vida cotidiana. Ajá. Cuando nosotros somos adultos, fíjate que ahí, Lore, es muy chistoso, porque cuando nosotros somos adultos hablamos de ser una persona sana como que si nunca me hubieran pasado nada malo en mi vida. Claro, ¿no? color de rosa, y no es así. Y no es así, Lore. La verdad es que los padres siempre vamos a cometer errores, ¿no? Entonces, una persona sana no es aquella que no tiene heridas. Una persona sana no es aquella que nunca pasó nada malo, ¿sí? Olvídense, usted adulto, si está en casita, obvio que debió de haber pasado por algo en su vida. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y vivimos dentro de una sociedad. Entonces, ¿qué es lo que queda trabajar nosotros como adultos para nosotros hacer personas sanas en la vida? Nosotros, que ya somos adultos, nosotros tenemos que trabajar en tener un sentido de vida. Eso ya no le corresponde a los papás, Lore, porque cuando estamos adultos, muchos queremos achacarle a las heridas que nuestros padres nos hicieron en el pasado. Por eso no estoy bien. Y no, la verdad no. O sea, como ejemplo de nunca aprendí a andar en bicicleta porque mis papás no me enseñaron. Ah, caray, ¿cuántos años tienes? 20. Ah, podrías aprender a andar en bicicleta. O sea, algo así, ¿no? Claro. Mira, vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos. Esta mañana nos visita Sandy Jiménez. Ella es familióloga y estamos hablando de la relación de la familia y la salud mental. Así es que ahorita regresamos. Quédese con nosotros. Ya estamos de regreso en Vida en Equilibrio. Esta mañana Sandy Jiménez, familióloga. Estamos hablando de la relación de la familia y la salud mental. Sandy, decías tú, como adultos, como responsables de la familia, ahí está donde hay que trabajar, pero también con esa línea que a veces es tan delgada, ¿no? El no sentirnos culpable y tampoco como hijos culpar a los papás. Sí, Lore, si nos pasamos nuestra vida 20 años culpando a nuestros papás de nuestras heridas, ¿qué va a pasar con las personas que vienen después de nosotros? ¿Cuándo nos vamos a hacer cargo de nuestra propia vida para poder ayudarle a los demás, ¿no? Entonces, una persona sana, acuérdese, no es la que nunca tuvo heridas, sino la que está sentada en su realidad. O sea, ya soy un adulto, ya pasó, ya estuvo. Yo trabajo en mí, yo adulto trabajo en mí, me hago responsable de mí, le doy un sentido de vida a lo que estoy viviendo, me siento en mi realidad, esto es lo que soy, etcétera, etcétera. Sé reconocer mis límites, hasta dónde sí y hasta dónde no. Claro. ¿No? Entonces, recuerde que nosotros como adultos estamos llamados a ser personas sanas. Entonces, ya que nosotros somos adultos, tenemos en nuestras manos a las siguientes cabecitas, Lore. Que son todos los hijos, pues, en este caso, ¿no? Así es, y esas cabecitas necesitan que alguien les muestre que el mundo es un lugar bonito para vivir. Claro. Entonces, si queremos tener familias sanas, primero tenemos que salir de nosotros mismos, mis queridos amigos. A ver, Sandy, decíamos también que sea y que siga siendo ese lugar seguro, que cuando esos niños sean adultos quieran volver a la familia, quieran volver a casa porque les dieron buenas bases, ¿no? Eso es importantísimo. Pero si estamos en ese ejercicio porque quizá no se fue a la escuela de padres o no se sabía, no se tenía la información, hoy, Sandy, aquí y ahora, que es cuando podemos transformar, ¿cómo podemos empezar a trabajar y tener la tranquilidad? Que ya sea como papás, se le está dando también, además de todo lo que tú dijiste, o se está trabajando en la salud mental de los hijos. Primero, salir de nosotros mismos. ¿Qué significa? Sí, yo sé que usted tiene sus problemas, ¿verdad? Yo sé que usted tiene sus heridas. Trabaje y ya. O sea, lo que sigue, ¿verdad? No se quede ahí 30 años trabajando en sus heridas, sino cuándo va a empezar a trabajar en la felicidad de usted y de las personas que lo rodean. Por eso decimos que una persona sana es aquella que cuida sus relaciones personales, ¿sí? O sea, la vida no es nada más yo, la vida no es nada más ver hacia mí, sino tenemos que ver hacia afuera. ¿Qué es lo que hace el ojo? El ojo sano, les voy a poner este ejemplo. El ojo sano no es el que ve para adentro,
El ojo sano es el que ve para afuera. Claro. ¿Sí? Entonces, una persona sana puede ver hacia afuera, puede ver hacia los demás, no nada más quedarse en sí mismo. A ver, si alguien en la familia siente que hay conflictos, digo, que decían, en todas las familias hay conflictos, ¿no? Es lo que también hemos escuchado, que todas las familias tienen sus detalles y demás. Sí, estamos de acuerdo, pero estamos buscando el que realmente exista la armonía y sobre todo hoy el tema es la salud mental en la familia. Sandy, tú decías, si se viene de familias conflictivas, si hay conflictos incluso en la familia, hay que trabajar primero como padres, como madres, para poder entonces sanar. Así es como lo estoy comprendiendo, ¿sí? Poder sanar para poder romper todas las barreras o quizá romper también con patrones de familias o del pasado de otra familia y entonces sí empezar a trabajar y fomentar la salud mental, ¿sí? ¿Así vamos bien? Sí, en mi entorno. Sí, tengo que, si yo no estoy de acuerdo cómo mis papás me criaron, etcétera, etcétera, ok. Yo me hago responsable de mí sin pasarme 20 años responsabilizando a mis papás, ¿verdad? Porque eso no funciona. Responsabilizar a sus papás de lo que le pasa no funciona en la realidad, ¿verdad? No entonces, una persona sana es la que se sienta en la realidad, decimos. Entonces, eso no funciona. ¿Qué funciona? Responsabilícese de usted. Si tiene alguna situación, algún trauma, alguna herida, trabájelo y adelante. ¿Verdad? Y por supuesto que en ese trabajar o en esas terapias también les darán herramientas para llevarlas con los hijos. Los hijos aprenden, Sandy, tú eres la experta, se dice que aprenden pues por imitación, ¿no? Más que por lo que los papás dicen. O sea, se predica realmente con el ejemplo. Entonces, para cerrar el tema del día de hoy, que estamos buscando la salud mental en la familia, vamos a darnos cuenta, vamos a aventarnos un clavado, que sea la propuesta, ¿cómo estamos en el tema de familia? ¿Realmente fomentamos o estamos imitando o haciendo lo mismo que hacían con nosotros? Y ahí nos podríamos quedar. Así lo cerramos. ¿Cómo lo cerramos hoy, Sandy? Sí, así es. Pues nuestros hijos van a aprender con nuestro ejemplo. Lo que nosotros hagamos y no con el ejemplo que yo quiero darles, con el ejemplo que les doy. Exacto. Sí, o sea, yo quisiera darles un buen ejemplo. No, es el ejemplo que usted les da. Yo le voy a platicar sin que tenemos tiempo. Sí. Recuerdo una vez que usted sabe que en internet pues se mete a su cuenta y quedan como todas las conversaciones grabadas y digo, todas las búsquedas grabadas, ¿no? Entonces, un buen día, después como de 3 años, me doy cuenta que yo estaba en la cuenta de mi hijo. Y que mi hijo podía ver todo lo que yo busqué en internet. Y dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Me meto a ver. No, hombre, puras cosas de... Dije, no hay ningún problema. Es más, seguiré en su cuenta. Sí, voy a seguir en su cuenta, que siga viendo lo que yo veo, ¿verdad? Ese es el ejemplo. O sea, no el ejemplo que yo quisiera ponerles, el que les doy. La realidad es así, o sea, la realidad no miente. Entonces, así es como aprenden más los hijos. Pues bueno, hoy tenemos herramientas y sobre todo, ¿qué sí podemos hacer para seguir fomentando la salud mental en nuestra familia? La armonía, la paz y que los hijos siempre quieran volver y recordar, tener recuerdos bonitos de la familia. Sandy Jiménez, familióloga, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Lore. Gracias a ustedes. Y gracias a usted por acompañarnos. Yo lo invito para que se quede en compañía de la programación de Jalisco TV. Mi nombre es Lorena Saavedra. Síganos en nuestras redes sociales. También ahí nos puede contactar @Jalisco TV, lorena.sav. De mi parte, que tenga un maravilloso día.